Muchas gracias, señor presidente. Interesante hoy poder nosotros tener este debate de control político, toda vez que nos permite hacer una revisión del último debate electoral. Pero quiero hacer unas precisiones que quizás recordar la historia vale la pena. Hace 50 años se dio el fraude electoral más grande de la historia de este país. En el día, por supuesto, era electo en aquel entonces Rojas Pinilla. Pero al día siguiente, o los días continuos, entonces salió electo Pastrana Borrero. Y hasta el día de hoy sabemos nosotros que la historia cambió a partir de ese fraude electoral. Y surgió el M-19. Y lo inauguró como movimiento político insurgente con la muerte de Raquel Mercado, aquel sindicalista que según el criterio de ese movimiento insurgente era un corrupto. Luego entonces la historia fue avanzando y encontramos que hace 8 años, para ser más cercano del tiempo pasado al tiempo actual, le correspondió al partido Mira. Y entonces salieron de la escena política y casi ya finalizando ese periodo, 6 meses antes, le hicieron un reconocimiento producto de un fraude electoral. Óigase bien, que ni hace 50 años, ni tampoco hace 8 años hubo unas consecuencias penales efectivas ni una sentencia ejecutoriada contra el fraude electoral. Solo se le hizo un reconocimiento al final. No se establecieron responsabilidades. Hace 4 años nos correspondió a nosotros. De igual manera también nos sacaron del escenario del debate político y luego hasta el 19 de julio de ese año 18 nos reconocieron que teníamos derecho a poder ingresar al Congreso de la República. Todo esto forma parte de la historia del país. Ahora, el rol viene cambiando. Los actores de los procesos cambian. En aquel entonces, hasta inclusive el año 2018, por supuesto que los jurados de votación eran funcionarios públicos esencialmente. Y dado que esos funcionarios públicos tenían un favor político al cual responderle, entonces no había alarma por los partidos que dominaban el sistema electoral en el país, porque tenían lógicamente sus jurados que podían hacer o cumplir su cometido. Y era así entonces cuando los maestros de nuestro país siempre tenía un mediador para los nombramientos, un político. Y luego entonces el favor político se cobraba en el tiempo de las elecciones. Así también pasaba con los jueces de la República. Siempre había un mediador político que incidía para el nombramiento de ese que estaba vinculado a la administración de justicia. Se fue desarrollando todo un proceso sindicalista en el país. Por supuesto, los roles fueron cambiando, para hablar del día de hoy, y ese cambio de roles implicó que la infiltración de una nueva corriente ideológica dentro de FECODE y también de Nacional Judicial y otros sindicatos en el país, que al mismo tiempo formaban parte no solamente como jurados, sino también como escrutadores. Y se cambia entonces la percepción del fraude. Y ya hoy no responde al político de turno antiguo. Hoy responde a unos intereses ideológicos bastante marcados que se logró precisar en el último debate electoral. Entonces los resultados comenzaron a cambiar, toda vez porque el fraude se cocinaba al interior y en beneficio de un movimiento ideológicamente definido. ¿En qué estamos hoy?
Estamos hoy ante una situación bastante compleja. El pacto histórico y quien hace poco intervino en defensa de los nuevos votos que aparecieron, que alrededor de 525,000 votos, comenzó diciendo el sistema está diseñado para el fraude. En eso estamos de acuerdo. Pero luego terminó diciendo que no era un fraude, sino que era un error. Para ellos 20,000 mesas que aparentemente no fueron escrutadas. Quiero decirle, para nosotros los que estamos aquí en coalición fueron 16,000. Para nosotros perdimos 26,000, casi 27,000 votos. Para ellos le aparecieron 500 millones de votos. Miren la paradoja del mismo sistema. A nosotros nos disminuyó. Para ellos 20,000, nosotros 16,000, donde no aparecieron votos. Y sin embargo, vaya que sí les alumbró entonces la varita mágica. Y aparecieron no solamente 500,000, sino 4 curules más. A nosotros 26,000 menos y 16 mesas donde no se logró ni siquiera anunciar un solo voto a favor. ¿El sistema cambió? No cambió el sistema. Lo que pasa es que ahora el fraude está al lado de otros. Lo que pasa es que el cambio ideológico y político permite que el fraude esté al lado de otros. Así miramos nosotros las cosas. Es que no es problema de la registraduría, es problema del sistema. El sistema está diseñado para el fraude. El sistema está orientado para el fraude. Y por eso vemos que el más grande se come al pequeño. Ahora ya no es de minoría, porque es que estos bloques no son minoría. Más bien las minorías fueron desconocidas en la reforma en cuanto tiene que ver con el estatuto de la oposición. ¿Dónde está la minoría? ¿Dónde están los intereses de la minoría en la reforma que dio lugar al estatuto de la oposición? No existe por ningún lado. Consideramos que posiblemente lo que pasó hace 52 años atrás, quizá de pronto se puede repetir en el debate electoral a la presidencia de la República. Ahora ya no en manos de los partidos tradicionales que de una u otra manera manejaban el fraude. Ahora posiblemente son otros que están manejando el fraude. Y eso sí debe advertirnos a nosotros. Estamos por fuera algunos y otros están incursionando. Se desconoce el derecho de unos y se acredita el derecho de otros. Por un lado se cuestiona la registraduría y por otro lado se defiende la registraduría por aquellos que lograron incrementar las curules en el Congreso de la República. Sí es cierto, el sistema está diseñado para el fraude. Y son muchos de los congresistas que están aquí reelectos que formaron parte de ese fraude. Independientemente del pacto histórico, sí los hay. Sí se conoce que se venden paquetes de 10,000 votos para quitar y para poner. Eso es público conocimiento. Sí se sabe que hay una negociación al interior de. Sí se sabe que hay personas que están en este Congreso que no cumplen una función congresional y sin embargo repiten 4 años. ¿A costa de qué? A costa del fraude. Porque el sistema está hecho para el fraude. Así que no solamente voy a culpar o de pronto indilgar responsabilidad al pacto histórico, no. Hay otros también que están aquí que de igual manera participaron de ese fraude. Se ha dicho en la opinión pública que hay candidatos hoy electos al Congreso de la República en ciudades y departamentos que sacaron más de 10,000 votos donde nunca fueron. Hay muchas cosas por investigar. ¿Cómo es posible que un candidato del Partido Conservador o Liberal allá y acá o de cualquier otro partido termine en otro departamento con 10,000 y más votos electos cuando nunca asistió a ese departamento? Es que hay que hacer una reflexión. El sistema está diseñado para el fraude. Por eso le tenían miedo al voto electrónico. Sí, señor, en el debate del nuevo código electoral nos plantearon la ficta figura que el voto electrónico
se iba a prestar para el fraude. Y yo decía en ese entonces, senador, un minuto. Lo que pasa es que no quieren que el sistema cambie. Lo que pasa es que quieren seguir todavía manipulando las mesas para favorecer a algunos candidatos y luego senadores o congresistas. Esa es la gran realidad. Nosotros insistimos, qué interesante la identificación dactilar por vía electrónica. Qué importante que en Colombia el mismo momento y una hora después se esté generando unos boletines dando en tiempo real el número de votantes. Eso debe cambiar en el país, es el sistema. Él está diseñado para la corrupción, para favorecer a unos y para perjudicar a otros. Muchas gracias, señora Presidente.